con Ramiro, pero no ha llegado. Pero ¿qué tal si empecemos? No quiero tener a César Gutiérrez Priego esperando ahí, porque luego a mí me pasa lo mismo y digo, ahí estamos, así que ¿qué tal si lo saludamos? Licenciado, ¿cómo te va? Primero te doy un abrazo Navidad ya pasada, un abrazo Nochebuena, y de veras espero que te vaya bien o que nos vaya bien el próximo año, pero me da gusto saludarte justo pasada la Nochebuena y la Navidad. Maestro, igualmente un abrazo de vuelta y a todas las personas que nos están viendo. La verdad es que he estado con mis hijos en Navidad y Año Nuevo, trato de estar con ellos y la verdad es que los disfruto mucho, los quiero mucho, pero sí es complicado ser padre de adolescentes, porque parece que es la WWE o estamos aquí en la lucha libre mexicana. Todo es pretexto para empezar un buen pleito, pero me divierto hasta eso bastante bien. Y pues creo que hemos estado estos días de fiestas navideñas, aprovechando la mayoría de la gente poder estar con la familia, descansando. Yo de los 12 kilos que quería bajar para este año ya nada más me faltan 18, entonces creo que de los buenos deseos que tuve el año pasado, pues el único que cumplí fue no morirme, entonces bueno, creo que ahí vamos, maestro. Licenciado, bueno, para ustedes ya lo conocen, ¿sí? César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar, Seguridad Nacional. Y a propósito de cómo cerramos el año, cómo cerramos, sé que tenemos un tema pendiente con el licenciado, por Salvatierra, pero antes de Salvatierra, ¿qué les parece? Empezamos con una pregunta genérica. ¿Cómo cerrar? A propósito de que hay señalamientos por aquí, por allá, violencia por todos lados, yo les decía, es un tema que vamos a tener pendiente, pero licenciado, ¿cómo cerramos el año? ¿Qué nos queda para 2024 en cuestión de seguridad? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué depara al país con miras a las elecciones 2024? Mira, fíjate, yo incluso en la columna que escribo hablo de lo que es la macrodelincuencia y la microdelincuencia para que la gente pueda entender un poquito, ¿no? Incluso, ¿qué nos explica el artículo 21 constitucional en donde cómo los 3 órganos de gobierno tienen que estar coordinados y cada uno dentro del ámbito de su competencia el poder ejercer las facultades de prevención de delitos, de persecución y de investigación, ¿no? Y tenemos que reconocer que andamos cortos en lo que es la seguridad pública, porque la seguridad pública es prevención de los delitos. Y nos hemos dado cuenta cómo en diferentes estados y entidades federativas, obviamente al existir un cambio de gobierno, y en específico, por ejemplo, lo podemos ver en el Estado de México, todos estos pactos criminales que existían con un gobierno que estuvo durante más de 70 años, pues obviamente ya no existen. Entonces hemos visto como lo que pasó en el Estado de México, donde ya no hay impunidad para con la familia michoacana, en donde pues obviamente las autoridades municipales están rebasadas, donde la autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, no tiene a lo mejor las capacidades para hacer frente a estos grupos delictivos y que obviamente solicitan el apoyo de la Federación por medio de la Guardia Nacional y por medio de la Fuerza Armada Permanente. En este caso, para mí es importante que la gente pueda diferenciar, porque yo desde que inicié con el análisis en cuanto a la seguridad nacional y a la seguridad pública, he explicado que la responsabilidad de los delitos del fuero común pues, son de las entidades federativas y de las autoridades municipales. ¿Por qué? Porque una cosa, y la gente lo tiene que entender, la prevención del delito tiene que ver con la seguridad pública. La persecución del delito ya no tiene que ver con la seguridad pública, aunque va de la mano. Muchas veces parecería que los temas son muy obvios, pero la gente no entiende esas sutiles diferencias. Incluso hay diferentes entidades federativas que son estados de la República en donde los policías no tienen la capacidad de investigación. Por eso vemos policías que cuando se le dicen me acaban de robar, como la seguridad pública tiene que ver con prevención y no persecución, dicen es que no podemos hacer nada. Y eso tiene que ver también con los congresos estatales que no les dan estas capacidades. Pero como hemos visto toda esta evolución del tema de la seguridad, en donde si no reconocemos que estamos cortos en cuanto a la prevención de los delitos, estamos mal. Lo que pasa es que también sirve para crear narrativas. Y me gustó mucho una nota que tú sacaste, maestro,
en donde dices, ok, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México reaccionó de forma correcta con lo que sucedió en el Estado. Este asesinato de presuntos criminales por querer extorsionar en una región en específico. Pero también tenemos que reconocer que incluso la filtración de los videos y de la información fue de la misma secretaría, de la oficina del secretario. ¿Cómo podemos nosotros pedirle a un funcionario público que en teoría está tratando de hacer un trabajo de prevención correcto y reconocer la falta de capacidades que se tienen, cuando de su misma oficina sale una filtración? ¿Qué significa? ¿Cuál es el interés de que se haya dado de esa manera y de que se termine politizando el tema? Porque hay que reconocer, maestro, que ahorita, como ya vienen elecciones, como bien lo dijiste al inicio de la entrevista, donde todo el mundo ha querido llevar una narrativa, donde vemos que salen supuestos especialistas y muchos periodistas y comentaristas a decir que lo que sucede en estados como Guanajuato no corresponde al estado ni a las autoridades municipales porque son grupos criminales de la delincuencia organizada, entonces forzosamente tiene que ver con la federación. Cuando incluso vemos que la misma fiscalía del estado lo que menos quiere es la participación de la federación, cuando hemos visto que incluso el Congreso Estatal de Guanajuato lo que menos quiere es los rondines de la Guardia Nacional, donde hemos visto que el mismo gobernador no quiere estar en estas mesas que el mismo artículo 21 constitucional nos maneja para la coordinación que tiene que haber con las diferentes entidades federativas y el gobierno federal. Y ojo, no por el hecho de que sea un gobierno panista desde hace más de 30 años, porque también hemos alabado el trabajo que se ha estado haciendo en municipios como en Mérida o como en el estado de Yucatán, que es un estado panista, pero que el trabajo que ellos han realizado es correcto. No es nada más invertir, porque Guanajuato presume que es el estado donde mejor se le paga a los policías a nivel nacional y que donde más dinero se ha invertido para la seguridad pública. Entonces algo están haciendo mal y obviamente pues hay nombres claves, ¿no? Como Samarripa, que es el fiscal, que pues, ya tiene más de 12 años, que primero fue director de Seguridad Pública Estatal y que tiene el control del Estado. Y vemos a un gobernador que no solo no quiere hablar con los medios de comunicación, sino que no explica qué es lo que está sucediendo ni por qué no solicita el apoyo de la Federación. Entonces, si no reconocemos que estamos corruptos en seguridad pública, pues, de entrada estamos mal. Una cosa es ser militante y tener adeptos por un partido que se encuentra en el poder, y otra cosa no es reconocer la problemática real de lo que está sucediendo. Y la problemática real es, si nosotros no hacemos que la misma ideología que se está llevando en el gobierno federal se lleve a cabo en todas las entidades federativas y en los gobiernos municipales, pues entonces no vamos a tener la posibilidad de dar resultados. Y otra muy importante que creo que no se analiza, pero que se tiene que llevar a cabo es, no es posible que nosotros sigamos preocupados por la prevención de los delitos, que es la seguridad pública, pero que no veamos que cómo nuestro sistema de impartición de justicia desde las fiscalías está mal. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no le estamos dando herramientas a los policías de investigación, a los policías de seguridad pública y a los agentes del Ministerio Público para poder llevar a cabo todas estas imputaciones y acusaciones ante el Poder Judicial. Y si bien es cierto, hay mucha crítica al Poder Judicial, también tenemos que reconocer que cuando llegan los agentes del Ministerio Público a realizar imputaciones y no tienen todas las herramientas para demostrar, por falta de capacidad, por corrupción o porque el mismo sistema no lo permite, las acusaciones en contra de estos presuntos delincuentes, pues por más que el Poder Judicial quiera terminar, si me explico, vinculando a proceso o declarando culpables a estos presuntos delincuentes, no lo pueden hacer. Y hay un ejemplo muy claro. Tú, por ejemplo, y es algo que les he explicado mucho, maestro, y que tenemos que reconocer, adoptamos un sistema sajón que no se adapta a las necesidades que tenemos en el país, pero eso ya es la ley. Y como nuestra ley no va pegada a la justicia, sino a la aplicación de las leyes, por eso vemos que tanto presunto delincuente que está comprobado, por lo menos ante los sentidos, que lo podemos ver por medio de un video, ¿no? Un ejemplo, una persona que anda por allá en Israel, que se torturó a una persona, no le podemos ni siquiera llamar torturador porque estaríamos violando la presunción de inocencia, aunque todos sabemos que sí torturó, y que derivado de eso tuvieron que dejar en libertad a
quien ya era el asesino confeso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque se le violaron los derechos humanos y todas las pruebas que se obtuvieron resultaron siendo ilegales. Eso es lo que tendríamos que analizar y eso es lo que nuestros legisladores tendrían que ver, en vez de andar grillando de que si es culpa del gobierno federal o del gobierno municipal o estatal. Creo que ese punto es muy importante y que nadie va a querer tocar porque vienen elecciones. Licenciado, antes de que sigamos, ¿qué te parece si saludamos